vais a ir viendo todo lo que se va exponiendo durante la mañana y el trabajo que se viene realizando desde el mes de mayo y junio, lo tenéis también, lo podéis ver. Este proyecto es un proyecto que se está realizando en el área de participación ciudadana con la arquitectura siempre, con urbanismo, perdón, con la gerencia de urbanismo, y han pedido la colaboración de Arrabal para poder hacer lo que es la difusión del programa. ¿En qué consiste realmente? Consiste en que aquí los arquitectos han tenido la gran idea de ejecutar el proyecto de la Alameda, un proyecto que llevan ellos ya tiempo trabajando, pero que quieren que sea la ciudadanía la que de diferentes maneras, que hoy vamos a ir presentando, participemos y demos opinión sobre cómo queremos que sea esa Alameda. La Alameda es una calle histórica, es un espacio urbanístico histórico en el desarrollo de la ciudad, y creo que también para todos y todas los malagueños, malagueñas, gente que viene de fuera, porque es paso prácticamente obligado para todo el mundo que visite la ciudad o que viva en ella. Entonces han querido que todos y todas colaboremos aportando ideas, incluso alguna crítica si hay que hacerla, ¿vale? Porque seguro que todos tenemos opinión sobre la Alameda. Se ha decidido que se haga de una forma estructurada y hemos ido invitando a diferentes grupos. Ahora mismo estamos en asociaciones, personas que trabajamos con otras personas, que es la intención de que a la misma vez seáis portavoces y difusoras de la idea. Y entonces a lo largo de la mañana los arquitectos nos van a presentar un recorrido histórico sobre la Alameda, y después vamos a trabajar sobre las ideas que vosotros y vosotras tengáis, y para eso hemos preparado una serie de dinámicas, ¿vale? Para que os sentáis un poco cómodas y entre todas podamos construir esa Alameda del futuro que tenemos en la cabeza. Esta mañana nos visitan, perdona que lea los nombres, soy terrible para los nombres. Vaya, casi el de mi padre se me olvida la mitad de las veces. Javier Pérez de la Fuente, que es arquitecto también de urbanismo, Juan Antonio Marín, que son las personas que vais a exponer y también colaboran en el proyecto, Fernando Rodríguez, e Irene Buscató, que siempre digo busqué a la pobre, Irene Buscató, que son las 4 personas que están desarrollando el proyecto de la Alameda. ¿Vale? La mañana se va a dividir en una primera parte explicativa y una segunda parte donde tenemos oportunidad de hacer las propuestas. ¿Vale? Espero que lo disfrutéis, porque la verdad que es muy interesante. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos. Disculpad el retraso, ha habido ahí un problemilla de un imprevisto en nuestra incorporación, así que pedimos disculpas por el retraso en este inicio. Y efectivamente, como ha comentado, lo que estamos planteando es cambiar un poco el modelo en el que normalmente se hacen las cuestiones o cómo se va desarrollando la ciudad, porque por así decir, normalmente pues se vendría con un proyecto redactado pues, por los técnicos, en el que una vez que ese proyecto está redactado se suscita la participación ciudadana. Aquí traemos esto, se pregunta un poco a ver qué se opina, entonces las opiniones normalmente siempre son sobre cuestiones más superficiales, pues este banco sí, este banco no, cuestiones que no son del fondo. Nosotros pensábamos que era interesante invertir el proceso y considerar que la participación ciudadana debe animar este trabajo desde el principio, porque precisamente son los ciudadanos, cada uno desde la forma en la que experimenta ese espacio, la ciudad o el elemento del que estemos hablando, son ellos los que saben cuáles son las necesidades, cuáles son sus necesidades, cuáles son los problemas con los que se encuentran cada día o cuáles son las aspiraciones, que no tienen por qué ser problemas. En ese sentido, esto es así. Nosotros hemos cambiado el proceso un poco y no tenemos un proyecto redactado, sino que estamos haciendo desde hace aproximadamente un mes o algo más de un mes, es establecer una línea de ir nutriéndonos de todas las opiniones, de todos los problemas que se van detectando, de todos los planteamientos que se quieren incorporar al proyecto, de forma que en cuanto a calendario, pues nosotros intentaríamos tener, una vez que digamos con todos estos ingredientes se empiecen a sacar conclusiones, tener en septiembre ya una propuesta que sí que podríamos presentar como un avance formal de cómo se podría considerar la solución de ese espacio y que de alguna forma incorporaría, o esa es nuestra intención, incorporaría todas las cosas que estamos aquí planteando. ¿Eso quiere decir que todo el mundo va a estar contento? Evidentemente no, porque eso no es posible. Pero sí quiere decir que se cambia el modo en el que se hace la ciudad. O sea, la ciudad ya no se construye, por así decirlo, desde un estamento técnico especializado y luego se enseña a la ciudadanía, sino que es al revés un poco, ¿no? Sino que la ciudadanía es la que nutre a los técnicos, que somos nosotros, y nosotros tratamos de alguna forma de técnicamente pues, dar respuesta a todas las cuestiones que se planteen. Con respecto a la Alameda principal, la presentación que vamos a hacer es una presentación muy sencilla, básicamente está estructurada en 3 partes. Una es
cómo vino la Alameda. O sea, siempre que estamos hablando de un espacio histórico, un espacio del centro de la ciudad, tenemos un punto diferencial que es la memoria que lo acompaña. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que forma parte de la memoria colectiva de todos, pues porque lo conocemos desde hace tiempo, porque viene de un tiempo atrás, que en este caso ya veremos, mucho seguro que lo conocéis, pero veremos que no es tan antiguo. O sea, no estamos hablando del teatro romano, estamos hablando de un espacio que tiene un nacimiento con una fecha mucho más próxima de la que a lo mejor muchas veces podríamos pensar. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su situación actual? ¿Y cuáles son las aspiraciones futuras? O sea, esas son las tres preguntas en base a las cuales nosotros vamos a estructurar un poco esta presentación, que pretendemos que no sea demasiado larga, pues para no hacer muy cansino esta historia, y pasar luego pues a trabajar un poco, entre comillas, o a plantear un poco ya cuáles serían soluciones concretas respecto a este planteamiento. Un poco solo respecto a la presentación que había hecho Olivia, que nosotros estamos trabajando, pero realmente no se ha elaborado una propuesta. O sea, como ella ha dicho, llevamos tiempo trabajando, estamos recabando información, parte técnica, evidentemente, la parte que vosotros también estáis aportando, parte de la encuesta, de las reuniones previas y tal, o otras actividades que se han hecho, pero de alguna forma la solución ni está cerrada, ni está, o sea, que, como decía Javier, el proceso es un proceso en el cual se quiere que el proyecto responda ya a esos inputs, a esas entradas de información que nos vais dando, ¿no? Pero que el trabajo no ha sido un trabajo ya de elaboración con propuestas a priori construidas, ¿no? Sí. Bueno, la Alameda, todos la conocemos, es un espacio charnela entre, por así decir, el centro histórico y lo que sería el puerto al sur, pero también está lindando con el río, que es un límite natural entre la zona este y la zona oeste de la ciudad. Es decir, que ocupa una posición muy estratégica dentro de lo que es el núcleo del centro histórico. Actualmente está en obra, tenemos toda la parte, digamos, de la acera norte que está, como todos sabemos, en el desarrollo de la obra del metro, una infraestructura de comunicaciones que va a transformar, de seguro transformará la forma en la que vivimos la ciudad, en el sentido de que probablemente, o esperamos, pues que conseguiremos que el tráfico privado disminuya, y siempre que el tráfico privado disminuye conseguimos ganar espacio pues, para el ciudadano, que al final es de lo que se trata, de intentar conseguir que el espacio público sea compartido por los ciudadanos y no tanto pues, por los vehículos. Este es el espacio dentro del centro histórico. Aquí un poco, bueno, esta es lo que se viene a llamar la almendra histórica. Esta zona es una zona de ensanche. Aquí tenemos el río Guadalmedina. Es decir, la Alameda es un elemento estratégico dentro de la ciudad, un elemento estratégico dentro de la ciudad que, por supuesto, nosotros pensamos que tiene que tener un proyecto unitario que responda a las soluciones que tiene que dar. El metro va a actuar en la acera norte, pero no parecería razonable solucionar la acera norte sin tener un proyecto unitario de la totalidad de ese espacio. Un espacio que se construyó de una sola vez, que tiene unas características arquitectónicas y espaciales que responden a un proyecto unitario, y que así se debe plantear, o entendemos que así se debe plantear en el desarrollo de lo que viene a continuación. El nacimiento un poco del proyecto de la Alameda como proyecto de Ciudad de Málaga aparece fundamentalmente en el siglo XVIII. Es decir, que no estamos hablando de algo que tenga 2 milenios, ni mucho menos. Es relativamente reciente. Sin embargo, los ciudadanos lo consideramos como algo perteneciente al centro histórico, con la misma fuerza pues, que decíamos que el teatro romano, que la alcazaba o que otro elemento de este tipo. Lo pasamos. Aquí vemos un poco la almendra histórica delimitada por las antiguas murallas de la ciudad medieval, y cómo se deduce unos elementos que es circunstancias, que es el aterramiento de toda esta zona, pues bueno, pues por los aluviones del Guadalmedina, que va generando una especie de playa natural donde hay unos terrenos en los que en algún momento estuvo el mar. Aquí saben que está la puerta del mar, pues esa toponimia pues, responde un poco a que en algún momento pues, el mar llegaba hasta la antigua Tarazán, ¿no? Sin embargo, pues aquí aparece un espacio de oportunidad en la ciudad, y ese espacio de oportunidad, pues concretamente son
estamentos militares los que consideran que ahí se puede desarrollar un proyecto de nueva ciudad, de una ciudad que responde a unos criterios ya distintos a los de la ciudad medieval, unos criterios higienistas, unos criterios en los que de repente puede haber un espacio salón para la nueva burguesía. Este es el fuerte de San Lorenzo, que formaba, digamos, el tapón de la comunicación este-oeste. Vamos pasando. Y aquí ya aparece un poco lo que son las trazas de ese primer proyecto, ¿no? Un espacio libre con dirección este-oeste, en el que ya aparece una zona de ensanche al otro lado, que sería lo que luego en el futuro sería toda la zona de ensanche Lleida. Es decir, cuando hablamos de ensanche estamos hablando de operaciones ya decimonónicas, muy recientes, vamos, estamos hablando de cosas que tienen pues 100, 200 años y que transformaron todas las ciudades, pues, las grandes ciudades de Barcelona, grandes operaciones en Sánchez, Cerdá, o Salamanca en Madrid, o Jauman en París. En Málaga pues tenemos operaciones más modestas en escala, pero bueno, ahí está un poco toda la zona esta de Heredia, ¿no? Vamos pasando porque aquí aparece esta ya con la demolición del tapón que suponía el fuerte de San Lorenzo y ya la apertura definitiva hacia lo que luego sería el desarrollo oeste de la ciudad, ¿no? Aquí ya aparece la otra continuación, que sería ya la otra gran operación de principios del siglo XX, que sería la continuación de ese eje este-oeste con el desarrollo del parque, de los terrenos del parque y de todos estos terrenos de la Aza Baja de la Alcazaba, en la que aparece pues, el Ayuntamiento, el Banco de España, el edificio Antiguo Correo, que es restaurado, y toda una serie de edificios representativos. Aquí, como vemos, aparece toda una arquitectura que va a dar límite a ese espacio que se desarrolla en un momento muy concreto, fundamentalmente en el siglo XIX, pero que por sus características arquitectónicas pues, tienen un gran valor. Vamos pasando. Bueno, aquí vemos un poco en esta visión de 360 grados, de 180 grados, vemos como la conexión del parque con la Alameda genera ese eje tan potente de la ciudad este-oeste. Y bueno, las distintas situaciones, como estamos viendo, desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, en la que se va consolidando un poco esa comunicación transversal de la ciudad bueno, pues que era una cuestión sobre la que se ha dado muchas vueltas y bueno, que actualmente seguimos dando vueltas a ella pues porque estamos planteando un proyecto que tiene que responder a esos condicionantes. Estas son imágenes de estos principios del siglo XX, ¿no? En la que bueno, estamos viendo, aquí es donde estaría el fuerte de San Lorenzo, el Guadalmedina, este es el puente de Tetuán, yo creo que es el nombre. Había una fuente ornamental que cerraba la Alameda, es decir, era un espacio, bueno, aquí están un poco los ficus que en ese momento estaban todavía en crecimiento, la masa verde de la Alameda, junto con los límites arquitectónicos, quizás sean los elementos que más fuerza le dan o que más característicos son de este espacio. Esa bóveda vegetal verde, bueno, ahora mismo no se disfruta, porque es verdad que no se disfruta, pero es un elemento que tiene muchísima personalidad. Aquí donde estaría, decíamos, el puente de San Lorenzo, y aparecen elementos ornamentales típicos pues, de esa arquitectura salón del siglo XIX, pues con los muelles, estos muelles que vimos que se ven también, por ejemplo, en la Plaza de la Merced, en los que se delimitaba un espacio para un peatón, con una arquitectura muy blanda, en la que bueno, pues, son elementos terrizos, espacios para, digamos, para el paseo, para la estancia, en ese momento, pues para una nueva burguesía que se desplazó y se colocó bueno, pues en estos edificios de la Alameda principal. Estos cuadros son interesantes porque aquí tenemos las dos fachadas, la norte y la sur de la Alameda principal, y las distintas tramas de verde pues son distintos grados de protección. Lo que se ve es que la Alameda principal tiene un altísimo valor histórico-artístico. Casi el 80% de los edificios presentan algún grado de protección, con bastantes edificios que presentan, o con unos cuantos edificios que presentan protección integral. Es decir, tenemos ahí un patrimonio arquitectónico que quizá, pues por las circunstancias que también analizaremos un poco cuando veamos que no se llegan a apreciar, no se llegan a valorar, porque tampoco la Alameda es ahora mismo un espacio en el que se pueda estar cómodamente sentado en un sitio, o se pueda contemplar, o se pueda simplemente descansar. Pero esto existe. Un espacio público, cuando tiene unos límites claros y valiosos, es un espacio sobre el que se puede trabajar con mucha más facilidad.
Bueno, esto es la arquitectura clásica de final del 19, en el que en este caso teníamos planta baja y entresuelo formando un único zócalo. Y bueno, el tema de cero balcón, en fin, hay todos los edificios que conocemos, con además una representación de los arquitectos de la época, de Ventura Rodríguez, de Jerónimo Cuervo, de Rivera Vera, en fin, digamos todos los arquitectos valiosos que en aquella época pues tenía la ciudad. Yo creo que si le doy la palabra a Juan Antonio, quizás hoy lo conocemos más todos porque de alguna forma como usuarios pues transitamos la Alameda, ¿no? En este esquema quizás lo que sí recogemos es, como decía Javier, es un elemento muy central de la ciudad en el cual confluyen pues, muchos usos, distintos elementos que se incorporan tanto de carácter cultural como de carácter incluso comercial, ¿no? Hay que verlo como un elemento que ha pasado quizás de ser, como se planteaba al principio, un espacio salón, de hecho se llamaba el Salón Bilbao en su momento, a ser casi un espacio de tránsito, ¿no? En el cual quizás no sea un lugar de destino, o sea, ahora mismo aunque sea por los autobuses, quizás como único lugar de destino, sino más bien un lugar de paso, ¿no? Ha cogido quizás lo que inició como ese eje este-oeste, por potenciar un nuevo crecimiento de la ciudad, sin embargo ha llegado ya a convertirse más que en un elemento de conexión, pues casi en un elemento quizás de borde, quizás o de frontera entre lo que pasa al norte y lo que pasa al sur. Se ha convertido ya en un eje con una potencia de tráfico y de pasos que quizás son los que más caracterizan el espacio de la Alameda actualmente, ¿no? A nivel peatonal vemos que se han ido desarrollando actuaciones en la zona del centro histórico y también por otro lado en la zona inferior, en la zona del ensanche de Heredia, en el cual bueno, pues se han ido recuperando espacios también peatonales, espacios más ciudadanos, en los cuales pues tanto desde la parte del Muelle 1 como la Plaza de la Marina en su momento, o con todas las intervenciones del centro histórico que han ido casi creciendo con mancha de aceite, ¿no? A partir de Calle Lario, pues se han ido extendiendo todos esos elementos de paseo, que yo creo que es muy valorado por todos, y como se han incorporado también pues, en la zona del Soho, la zona del ensanche Heredia, nuevos espacios. Actualmente, de hecho, entre esos dos puntos que de alguna forma se han ido desarrollando, la Alameda ahora mismo es casi una división, no existen ahora mismo esas conexiones, ¿no? O sea, a lo mejor estamos adelantando análisis, pero yo creo que son tan evidentes, ¿no? Y que los planes, que de alguna forma este documento es lo que revela, se han actuado en toda esta zona norte, hay actuaciones, intervenciones, incluso la última de Casa de Campo, que también se ha incorporado como elemento peatonal, y sin embargo no existe una vinculación entre ellas, ¿no? En este flash un poco de muchas imágenes seguidas, pues es una secuencia en la cual vemos cuál es la realidad de la Alameda, ¿no? Cuál es la visión de un peatón que está ahí y que realmente pues su percepción es una continuidad de vehículos en paso, ¿no? Sí, vale. Realmente el porcentaje ahora mismo en la sección, ¿no? En todo el ancho disponible entre los dos límites de edificación, pues prácticamente hay un porcentaje muy elevado de ocupación por parte de la calzada, o sea, del lugar destinado a vehículo privado, también a autobuses, pero realmente la proporción del espacio que se queda de posible destino para el peatón es muy bajo, ¿no? Y de hecho pues se convierte efectivamente en esa barrera de tráfico por la presión que hay, que cuesta realmente, incluso hay veces que para cruzar la vía, que bueno, pues son 65 metros, es una calle ancha, pero que a veces hay incluso que pararse en el centro, ¿no? No se puede casi una persona con una cierta lentitud al recorrerlo puede incluso necesitar pararse 2 veces en atravesarla, ¿no? Aparte ya pues por la secuencia que ha habido de un espacio que aparte de la historia pues se han ido como a trozos, a veces parcheando, pues se han ido dando soluciones parciales, ¿no? A temas de el cruce, por ejemplo, en Puerta del Mar, en el cual siempre ha primado el carácter de vía de paso entre el este y el oeste a nivel de tráfico, a nivel también de uso del propio autobús, pero que se han limitado mucho a las conexiones peatonales, ¿no? Y aparecen pues, estas barandillas, aparecen también, ¿no? Peldaños o situaciones de este tipo, porque además se ha ido produciendo
un recrecido en las zonas centrales respecto a las viviendas. Si ahora vais con ojos un poco más observadores, veréis a lo mejor que en muchos casos, respecto a las viviendas, a los edificios originales, pues en algún caso incluso hay que bajar un peldaño luego para entrar. O sea, la Alameda ha ido subiendo de nivel y solucionando infraestructura, y se han quedado incluso, pues como veis, las aceras laterales más bajas, la zona central más alta, ¿no? Otra cuestión importante es el uso que hay en la Alameda. En la Alameda se concentran muchos usos. Uno de ellos, por ejemplo, es el característico de las flores que están, pero bueno, también es una situación en la cual parece que están como desprestados, ¿no? Se quejan incluso ellos también, o sea, también estamos hablando con ellos. ¿Por qué? Pues porque no hay posibilidad de acceder fácil hasta su uso. Un poco están los anchos de acera son mínimos, o sea que hay unas circunstancias en las cuales todos están de una forma incómoda. Las cafeterías que hay en las plantas bajas no funcionan del todo bien, porque tampoco tienen un espacio un poco tranquilo, no que hagan una gran terraza, pero un elemento mínimo de un poco de acceso hacia el exterior. Y de hecho, creo que viene después, ¿no? Bueno, esto es un poco la relación entre cómo era inicialmente la Alameda y cuál es la situación actual, ¿no? En esa ocupación. Los árboles que existen ahora mismo pues son árboles centenarios, eso sí es verdad, son, decía Javier, ¿no? O sea, son de en torno a 150 años los ficus que hay, ¿no? O sea que sí es verdad que también hay como unas preexistencias que hay que tener en cuenta. Lo decimos también porque cuando pedimos la participación, digo, un poco que también todos vayamos captando información para que las propuestas de alguna forma también vayamos filtrándolas, vayamos dándolas con cierta intención y pensando, oye, pero es que esto que estoy proponiendo en un momento dado puede ir en contra de los árboles, ¿no? O esto que estamos proponiendo puede ir en contra del funcionamiento normal de otro tipo de cosas, ¿no? Por eso lo decía Javier, de que no vamos al final las soluciones no van a contentar todo y las propuestas a lo mejor no van a ser directas, ¿no? ¿Y cuál sería un poco la relación con el mañana? Que es quizás la pregunta que en parte os descargamos, ¿no? O sea, ¿cuál pensáis que pueden ser las opciones que de cara al futuro ese espacio, que es un espacio histórico, que es un espacio en el cual hay una serie de condicionantes que son claros, pues se puedan plantear, ¿no? Planteado quizás de una ciudad. El proyecto, fijaros que estamos viendo, que Javier ponía, es de final del siglo XVIII, primero del principio del siglo XIX, cuando se desarrolla, y estamos en el siglo XXI y estamos de alguna forma viviendo de aquel espacio. Las propuestas que hacemos muchas veces en arquitectura, es verdad que hay que plantearlas con cierto avance de futuro, ¿no? Con cierta mirada, y por eso era un poco la idea del Smart City, ¿no? De pensar que estamos en una ciudad, que tenemos también que pensar en los jóvenes, pensar en los niños, pensar en los que vendrán detrás para disfrutarla, ¿no? Que un poco en esa situación de complejidad que quizás en la ciudad, en una zona del centro histórico, tiene que darse, ¿no? En la que todos los usuarios, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen cabida, ¿no? Pensar que se ha ido desarrollando ya pues, muchos espacios en los cuales a lo mejor pensábamos que no era posible una transformación y de hecho relativamente rápido se ha producido, como era lo de Muelle 1, algunas situaciones que se han producido en el propio centro de la ciudad. O sea que las intervenciones que a veces parece que son imposibles o nosotros mismos nos ponemos unas ciertas limitaciones, o en el Soho, en calle Tomás Heredia, pues realmente son posibles, y son posibles que muchas veces el urbanismo no lo soluciona todo, pero sí es verdad que da soporte para que se desarrollen otras formas quizás es como hacer una nueva distribución de ese espacio público que muchas veces está limitado. ¿Cómo hacemos esa distribución? ¿Cómo equilibramos entre todos los usuarios, entre todos los que tienen que participar, entre todos los que tienen que de alguna forma disfrutar o utilizar ese espacio? ¿Cuáles son las prioridades y cuáles son los porcentajes de alguna forma de espacio disponible que dejamos, ¿no? De convivencia? Ahí la esperanza un poco quizás el inicio de un cambio en la forma de entender precisamente ese espacio público, ¿no? Y esta es la pregunta, ¿no? De cómo pensáis que pudiera... Esta diapositiva, vamos, el trabajo ya de análisis que Fernando y Irene planteaban, una diapositiva que pensamos que
particularmente reveladora. Esta, bueno, es una especie de mapeo de la interacción que los ciudadanos con su teléfono, hacen en la ciudad, pues donde hacen fotos, donde hacen comentarios, y va apareciendo como un mapa de actividad de la ciudadanía. Un mapa, además, que es un mapa espontáneo, un mapa sin ninguna intención, pero que es absolutamente revelador. O sea, aparecen espacios en los que, digamos, hay un nivel de intensidad muy importante, como ya pues, Calle Lario, toda la Plaza de la Constitución, toda la zona del centro de la Plaza Merced, el parque un poco, aparece Muelle 1 como un nuevo espacio. Directamente ya se van a estas catedrales del consumo contemporáneo, que son los centros comerciales, el Centro de Arte Contemporáneo, pero en este espacio, que es un espacio importantísimo, un espacio de un gran valor histórico, el espacio es absolutamente invisible. En la alameda principal nadie hace nada, nadie se hace una foto, nadie interactúa, nadie... La alameda principal la gente pasa corriendo porque tiene que ir a otro sitio y además que ni siquiera, o sea, no hacen el mínimo, no hay un mínimo interés porque actualmente ese espacio no invita a eso. Esta diapositiva, que aquí ya ponemos popularidad de la Alameda, bueno, pues es muy reveladora de que efectivamente el uso del espacio hoy día no es satisfactorio. Por las circunstancias que estamos comentando, bueno, pues porque quizás hay una sobrecarga del espacio dedicado al transporte, público y privado, pues porque no existen espacios destinados a las personas, pues porque hay una serie de carencias que hacen que ese espacio sea invisible para el ciudadano. Esto hay que corregirlo. Nosotros pensamos que después del proyecto, después de la intervención, aquí empezaron a aparecer muchos puntitos. Y en poco tiempo, o en un determinado tiempo, no digo que se vaya a matizar como Calle Lario, pero evidentemente hay muchas cosas interesantes en la Alameda como para poder disfrutarla. Sí, sea por un análisis de usos, qué opciones hay, o sea que es también llamativo el porcentaje de locales dentro de locales en planta baja en la Alameda, pues hay mucho vacío de locales sin uso, entonces está el uso de comercio, el uso hotelero, pasando, el uso institucional, que está en edificios tanto del archivo como de la consejería, el uso religioso de la iglesia de la Maris, que bueno, es un ejemplo también de arquitectura contemporánea. Nosotros los arquitectos valoramos mucho, hay quien necesitaría un análisis especial y una reunión para contarlo y por qué lo valoramos especialmente, ¿no? Pero bueno, tengo un arquitecto de García de Paredes, que bueno, de lo de arquitectura contemporánea española es uno de los arquitectos más importantes, por lo cual no solo porque sea de la obra de él, sino también por la forma de intervención en su momento pues era significativa de la época. Que también hay que valorar que las cuestiones, cada época interviene en función también de su forma de entender la cultura y en el caso de la arquitectura. Y el uso comercial, pues que se desarrolla también en algunos locales en las plantas bajas, pero como decimos, tampoco muy, tiene un uso intensivo, ¿no? Si os fijáis, son usos muy, casi comercios de paso, ¿no? Pues hay casi de chucherías, de pequeños elementos de confiterías, pero que no hay en ningún caso unas tiendas o un elemento de situaciones en las cuales ciudadanos vayan a ir realmente a hacer una compra, ¿no? Porque son más bien locales casi de uso de paso, ¿no? Como si estuviésemos en parte se ha convertido en una pequeña estación y aparecen ese tipo de comercios, ¿no? Y esto era quizás lo llamativo, ¿no? O sea, hay un porcentaje elevado de plantas vacías, en planta baja, un lugar central de la ciudad, una alameda principal, una alameda con ese potencial, en el que decimos un elemento de nexo entre una zona histórica, entre una zona de ensanche, con un nivel de población importante, y sin embargo hay un vacío a nivel de uso, a nivel de plantas bajas, ¿no? Estas son las superficies que ocupan los ficus, son ficus la mayoría de ellos, y se han ido reponiendo en algunos puntos, porque ha habido algunos que sí que hubo algún problema, pero la masa importante, la verdad que también incluso
a nivel de protección de esos árboles, el hecho de la densidad de tráfico evidentemente no es nada favorable. Entonces, bueno, también desde ese punto de vista son elementos que hay que valorar. Y este esquema es importante, lo decíamos también de la información, que ahí creemos que hay como 3 niveles de... en la Alameda tenemos que ser conscientes de que cuando se interviene hay como distintos niveles de actuación, ¿no? Y hay un nivel que a lo mejor no se ve, que es el nivel subterráneo, pero que es importante. O sea, por un lado tenemos en la parte de la Plaza de la Marina unos aparcamientos subterráneos que existen, está representada esta sección, se entiende un poco como dibujo, ¿no? Como esquema, el espacio que queda entre las dos fachadas construidas, ¿no? Y que una de las cuestiones también es, bueno, que tienen unas salidas de los propios vehículos que ya están en un punto determinado y que, bueno, en principio habría que contar si eso es posible modificarlo, no es posible modificarlo, o sea que una intervención más dura. El elemento del metro como infraestructura subterránea, que en principio, aunque no se haga, no se ejecute directamente en toda su longitud, pero bueno, sí es ese el punto que se va a ocupar, que al final van todos en la zona norte. Y un elemento también que considerábamos que es importante tener dentro de la información, bueno, que los árboles que están ahí hay que protegerlos, pero los árboles requieren una superficie de ocupación, que los botánicos dicen que muchas veces las raíces son equivalentes casi a la copa que muestran. O sea, que pensemos que debajo de esos árboles, debajo de esa superficie desde donde arranca el tronco, hay unos elementos de raíces de todos esos árboles, bueno, pues que también son elementos que hay que proteger. Incluso en su momento, cuando se hizo los análisis que hicieron de los muros, pantallas del propio metro, el agua subterránea que de alguna forma nutre también esas raíces, bueno, el hecho de cortar estas pantallas, de cortar esos recorridos de agua subterránea, también plantearon si pudiera o no afectar a las raíces, se hicieron estudios. O sea que en esos temas un poco también de cuando tendemos a decir no, que vaya todo abajo, bueno, aquí hay un espacio en el cual la zona subterránea está de alguna forma comprometida o que requiere unos análisis importantes por las posibles afecciones a las propias raíces de los árboles. Bueno, son los mismos esquemas, ¿no?, que hemos estado comentando. Esto un poco ya, bueno, por concluir y ya dar paso a lo realmente interesante, que sería un poco pues, empezar a generar pues, debate, propuestas, preguntas, respuestas un poco entre todos, porque ¿no? Pues, nosotros entendemos que nos gusta hacer esta introducción porque pensamos que la mejor forma de participar también es conocer. Todos conocemos la ciudad a nivel de usuario, pero hay quizás algunos datos de información que son interesantes para opinar y para realizar propuestas pues, a lo mejor con más dirección o más afinada, y que luego pues, nos reconozcamos todos mucho más en el proyecto que pueda salir, porque los proyectos realmente responden luego también a condicionantes, responden a cuestiones en el que si las propuestas no se plantean con una información suficiente, pues se pueden alejar un poco de la realidad. Y nuestra idea es que la participación sea lo más cercana posible a lo que luego el resultado del proyecto pueda también mostrar.
peatonalizar la parte del centro y dejar los laterales para el transporte público, con idea de tener acceso, porque no podemos olvidar que al centro de Málaga tenemos que venir, que todo el mundo ni tiene coche ni tiene dinero para taxi, que es lo que ahora mismo está invadido en la parte central de Málaga. Esto sería una buena comunicación para enlazar con Calle Lario y con la zona. No hay que hacer tampoco una copia de Calle Lario en la Alameda, sino el hecho de aprovechar. Quitaríamos un poco de contaminación y la Alameda principal quedaría para lo que es las procesiones y eso, que es un marco incomparable, se podría seguir utilizando. Aprovechando los árboles, hacerle surco alrededor y instalar bancos con redes también o algo, porque las pelotillas de eso lo ponen todo que da asco, y Málaga se ve muy sucia en ese aspecto. O sea, no es suciedad en sí, pero es la que proporcionan los árboles. Entonces, o se limpia, porque no podemos limpiar nada más Calle Lario. Que yo pasé por la carretera Cádiz y las marquesinas de allí no se limpian en semana. Quiero decir, que no solo en Calle Lario se cogen los autobuses y pasea la gente. Entonces, esa sería una opción. Y los puestos de flores, podríamos meterlos en los locales que están vacíos, hacerle una oferta a los de esto y hacer como un mercado de flores, que tan bonito es, con sus bares, sus de estos, que a la gente le gusta, está quitado del tráfico, estaría cubierto, porque es verdad que en Málaga nos hemos quedado sin una marquesina, sin una de estas, ¿cómo es? De esto de los soportales, ni nada de eso. Y en cuantito caen 2 gotas, no te puedes refugiar en ningún sitio, porque no hay ni una salida ni un voladizo de ningún tipo de negocio. Es verdad, como hemos comentado antes, que cuando limpiaron la fachada de Cajamar nos dimos cuenta que ahí había un edificio precioso, y cuando lo iluminaron, pero hasta entonces no lo habíamos visto porque estaba lleno de mierda. Ahora, ¿qué sería? Aquí, ¿por qué no se para la gente? Porque yo me bajo del autobús y como se paren 2 personas a hablar, ya taponan la circulación. Aunque abajo haya otro tramo de acera, pero si no puedo pasar porque la barandilla me lo impide, y ya, eso es contando conmigo, que tengo todavía bien los pies, no vengo con carrito ni nada. Imaginaros cuando vienes con un carrito de compra, un carrito de niño, de bebé, o empujando una silla de ruedas. Esto es inviable, esta acera, ahora mismo, con lo cual ahí la gente ni se va a parar, ni a hacerse fotos ni nada, porque es que no te puedes parar. Ni tienes un espacio donde sentarte y apoyarte y descansar un poquito en caso de que vengas fatigado o lo que sea. No hay espacio. Luego, para yo venir aquí a Las Flores, tengo que dar una vuelta, porque o puedo cruzar o tengo que venir desde allí, cruzar por aquí, luego volverme otra vez, pero si el autobús lo tengo aquí, tengo que volver aquí, cruzar aquí, subir por la calle, bajar y venir a la parada del autobús que está aquí, porque no tengo acceso a nos tenéis a los peatones dando vueltas, bueno, digo, nos tienen dando vueltas tontamente, cuando, claro, si yo voy mal de tiempo porque tengo que enlazar con otro autobús, no me voy a parar a cruzar, a perder un tiempo en lo de Las Flores. Con lo cual es verdad que esa gente, aunque adorna los kioscos de Las Flores, una zona que le da un poquito de vistosidad a esa zona, pero es que no te paras, ni las ves, porque como luego vienen los autobuses y están en hilera uno detrás de otro y otros en doble fila, tú ya no ves los puestos de Las Flores una vez que te bajas del autobús. Con lo cual, y si no te han hecho un poquito más de acera, sí, te han hecho un trocito más de acera, pero te meten más mesas de la terraza de los bares, con lo cual es lo mismo, si lo cambiamos. Hemos cambiado un jarrón por otro. Esa sería una opción. Luego hay compañeros que ellos... Pero, antes de que siga con la segunda opción, tú al principio del todo, ¿qué has dicho? Peatonalizar la zona centro. El centro de la Alameda. Todo lo que sería el centro de la Alameda. Y dejar los laterales para la circulación del transporte público. Más que el o la salida de los coches del parking. Otros dicen de todo. Peatonalizarlo todo. Que si quieres añadir tú algo, que como yo no estoy de acuerdo, no voy a defender. Yo creo que nosotros hemos, aquí en un grupo, mayoría, pero porque seamos minoría no quiere decir que no haya que escuchar, Claro que sí, pero estamos escuchando. Yo siempre he dicho que lo principal es que los ciudadanos pensemos no, lo hagamos con el corazón, la ilusión. Y no tenemos que ilusionar por las cosas. Y la verdad, hay que soñar con cosas
con la alameda peatonal siempre. Como dice el compañero, si luego no podemos llegar al máximo, bueno, nos quedamos menos. Pero si empezamos a decir, no, que pase esto, que pase lo otro, no, al final pasan todos, como está pasando ahora en el desvío provincial de tráfico, que pasan todos los coches por el centro y atascan normal. Entonces, lo que nosotros decimos es todo peatonal, y incluso una rama malagueña. Y la segunda fase sería el paseo del parque, que eso ya sería muy fácil. Y yo le decía a ellos también que una cosa muy importante, y que no cuesta dinero, que todas estas cosas se podían empezar a hacerlas provisionales. En Nueva York, por ejemplo, hace 5 años, en la calle, la avenida principal, la más bonita de Nueva York, que es Broadway, ahí la partieron por la mitad, le pusieron unas jardineras, la pintaron de verde con lunares blancos, una parte, y la gente empezó a pasar por allí y los coches por otro lado. Al año por ahí que se dieron de plazo, vieron que eso funcionaba, que los peatones, que las personas habían conquistado el espacio. Y ya es una cosa definitiva. Podríamos hacer eso, o empezar los domingos a peatonizar, a hacer actividades allí, como se hace realmente, lo que tú lo has dicho, que realmente cuando estamos en Semana Santa o en Reyes, prácticamente eso de los ciudadanos y no pasa nada. Es decir, otra cosa que no hemos incidido aquí cuando termino es lo del tráfico. Nosotros no tenemos que solucionar el tráfico, tenemos que solucionar la movilidad de las personas. Y la movilidad de las personas no se soluciona con el coche privado de cada uno. Hay, por supuesto, y yo lo reconozco, hay situaciones que hay que darle una excepcionalidad. Por ejemplo, personas mayores que quieren ir a un hospital que está en el centro, y eso hay que darle una solución a la mercancía, algo. Pero eso no es cuestión nuestra, es cuestión de los técnicos, darle solución a eso. Pero la solución al tráfico no existe, porque es una cosa física, el coche mide 5 o 6 metros cuadrados y las calles no son de chicle. Entonces, hay que darle soluciones a la movilidad. El metro, que se soluciona, un tranvía, que se podía hacer también en la zona este, y luego, por supuesto, restringir el tráfico en muchos aspectos, como se ha restringido ya en el centro. Yo creo que por ahí es donde tenemos que ir. Una cosa, que el ejemplo que tenemos ahora mismo, sabéis que hay 11 carriles, o por lo menos antes de la obra, 11 carriles en el parque de la Alameda, más 5 que había, ahora hay 6 en la zona de Heredia, son 16 carriles, que luego se quedan solamente en 4, y luego 2 locales del Paseo Reading, que son 6. Es decir, si quitamos los 10 o 11 carriles de la Alameda principal, no pasa nada. Los 6 carriles que hay ahora mismo en Muelle Heredia son los que dan continuidad allí. No todos los días por el Muelle Heredia y no hay 6 carriles. Yo digo mi opinión. No, que a lo mejor yo tengo por otro Muelle Heredia. Pero ahí no hay de eso, y los autobuses, la estación de autobuses te quita luego 2, con lo cual se te quedan en 4. De motorizados, digo yo. Bueno, otra opción era dejar peatonalizar desde los árboles hasta la acera, hasta los edificios, y dejar abierto el tráfico la zona del centro, que sería otra opción para que los bares puedan quitar el rebaje de la acera, porque esto ya se podría estructurar de otra manera, como una jardinera o algo para delimitar la zona, y hacer todo esto peatonal. Sería otra historia. No podemos olvidar que Málaga también es una ciudad abierta al turismo, y que la gente lo que quiere es ver la ciudad, que los árboles algunas veces aquí llegan hasta los edificios y no se ven porque las ramas habría que hacer poda o lo que sea. Y otra cosa, que Málaga está cambiando otra vez, que hace unos años la gente vivía en el centro y se fue, y Málaga se quedó desierta, pero otra vez estamos viendo gente joven que a lo mejor en unos años van a tener críos, no van a venir. Que no estamos viendo gente joven, te lo digo yo. Yo conozco gente que está viviendo en el centro. Málaga tiene 3.000 habitantes de los 27.000 que teníamos. Pero de cómo estaba, que estaba vacía. Málaga se está haciendo una pensión. Toda la reurbanización que están, toda la rehabilitación que están haciendo es una pensión de precios baratos para los guiris. Paseate por calle Carretería ahora mismo. No está volviendo la gente joven. En Málaga no hay nada. En Málaga no hay nada. Hay un supermercado que es el Día, en calle Carretería. No hay nada. Nada. Cuando digo nada, es nada. Aparte de bares. Y entonces la gente no viene aquí. Los que vivimos aquí lo sufrimos. No viene aquí porque no hay nada. No tienen ni sitio donde jugar con los niños. No hay ni eso. Y no vuelven porque no tienen nada. A lo que me estoy refiriendo, que si vienen es que no tienen espacio, porque ya no tienen jardines, ya no queda ningún parque infantil en el centro. Estaba la plaza de las hemos dedicado flores, todo
a los grandes comercios. Porque decía el compañero que no, que los comercios que se han beneficiado, ¿no? Se han beneficiado las grandes firmas, pero los pequeños comercios se han tenido que ir todos, no ha quedado nadie de Málaga. El último disco Candileja cerró la semana pasada, el último de comercio tradicional. El último, no hay nada, en Málaga no hay comercio, mentira. Está Zara, que se llama Calle Lario, o como queráis llamarle, y el resto una taberna. Más o menos cara, más o menos de lujo. No hay otra cosa. Decirme 20 nombres de tiendas que queden en Málaga. Os hago un desafío. Bueno, la idea esencial es recuperar el espacio para la ciudadanía y... Al revés, sí. Eso es. Sí, para la ciudadanía y bueno, el tema del tráfico pues era un debate de cara a intentar plantear soluciones viables, pero que en el fondo, como para eso están los técnicos y las técnicas, pues seguro que llegan a una solución extraordinaria. Entonces, esta es la parte de abajo, con un sol de atardecer estupendo. Lo que hemos propuesto, según nuestra leyenda, toda la parte rosa es peatonal y en este caso es imprescindible una obra de infraestructura que nivele precisamente para quitar todo el problema de accesibilidad y que tengamos que estar corriendo porque no ocupamos la vía entera y tal. Todo el resto, aprovechando que está la obra del metro con la parada al final, va a ser peatonal. Entonces, la idea es colocar un pequeño kiosco de interpretación de la Alameda principal, donde se conozca la historia de esa zona y de, en fin, de toda la evolución de la... Aquí lo hemos puesto, una I de información. ¿Esto qué era? Eso es... decoración. Paneles... Decoración. Paneles solares. Luego hemos decidido que los kioscos de flores recolocarlos en la parte peatonalizada, como bien se ve hay unas flores, pues estos son los kioscos de flores. Luego el parque infantil lo hemos puesto allí porque entendemos precisamente que las mujeres, las personas mayores y las niñas y niños han sido expulsadas de la ciudad en general y del centro en particular. Entonces es muy importante recuperar ese paso con espacios de banquito y de parque infantil, aquí hay una fuentecita porque nos gusta el aire fresquito. Esto es de la parte del tráfico, hemos pensado que sería razonable dejar la parte de abajo, la sur, en un sentido y en otro, que sería, entendemos, suficiente para cruzar el centro, con lo cual quitaría ruido, quitaría contaminación y habilitaríamos el acceso a la zona del Soho con los pasos de peatones que hemos pintado. Y el carril bici muy importante, que no se ve aquí, sería entre la parte de peatonalización más grande y la carreterita, pues aquí en medio el carril bici que cruzaría la Alameda, para facilitar pues, que se siga usando la bici. ¿Y el avión? El avión es la llegada de turismo bien, pero no invasivo, turismo no invasivo. Y bueno, y la parte comercial, valorábamos que se puede reactivar económicamente también, que no tiene por qué ser incompatible con esto, pero que el eje esencial del remodelar no es para recolocar cienes de terrazas, sino tal vez incentivar la conexión con el Soho como ámbito más cultural y de comercio y de locales. Bueno, nosotros también no sé si hemos llegado a consenso, hemos planteado varias cosas encima de la mesa. Una coincide bastante con nuestros compañeros del grupo 2, que sería, ya que estamos aprovechando digamos, la masa del metro, ¿no? Y que va a ser una zona bastante peatonal, intuimos, pues aprovechar y continuar esa zona peatonal hasta la vegetación y dejar el tráfico habilitado por debajo solo para transporte público y residencial. ¿Por qué? Pues creemos que el tráfico privado ya se puede derivar, como muchas veces se deriva pues, en Semana Santa, en Navidad, etc., hacia la zona de abajo. Esa es una de las propuestas que habíamos hecho, solucionando el problema de movilidad, que creemos que es grande aquí en la Alameda, ¿no? Que esos rebajes que hay, intentar nivelarlos, por lo menos hasta la zona de arbolado, para que todo el transporte público y la zona peatonal estén en el mismo acceso, ¿no? Que facilitaría también, impulsaría los centros, los negocios comerciales y los usos que hay en las zonas bajas de la Alameda, y que esa zona peatonal fuese de uso sobre todo del habitante del centro,
turistas y sobre todo no turistas que creemos también en la mesa que es el gran olvidado, el malagueño que vive ahí desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Pues había salido en la mesa que desde administrativamente también se regule el uso de espacios hosteleros, no convertir, como dice Antonio, en una taberna esta calle, sino que también se regule, igual que en la Alameda no se pueden poner más bancos. El calle está prohibido o sea, en la financiera, pues los establecimientos de hostelería que hay, evidentemente las criaturas tienen que buscarse la vida, pero que no se peatonalice y sea por ello, que son un poco de cobarde, ¡pum!, otra taberna, no. Lo mismo que hay normativa, no se pone establecimientos bancarios. En Calle Lario no se amplían los establecimientos de hostelería en la zona que se peatonalice, porque al final no se gana para el ciudadano, mentira, se gana para los dueños de los bares. Y eso se puede hacer perfectamente, porque el ayuntamiento tiene potestad para hacerlo y no hay ningún problema. Y otra cosa es que fue al final, y perdóname que te corto, lo del aparcamiento de motos. Si la Alameda hoy día es de vergüenza, es porque había unas ganas de que sea de vergüenza. ¿Tú te crees que se puede poner debajo de los árboles enteros un aparcamiento de motos, 5 filas de aparcamiento de motos, aparcamiento de motos? Que se haga, que se tenga la voluntad política en esta ciudad de decir, las motos también pagan aparcamientos como los coches, ¿por qué no? Si es un vehículo a motor. Y no nos engañemos, la movilidad es mentira. Si las noticias más gordas que hay es que España vuelve a vender coches, mentira podría, si lo que quiere es vender muchos coches, no es que es lo que nos da dinero a este país y la gasolina. Esto va a estar siempre, guste o no guste, porque necesitamos movernos. Y que haya una de verdad, decisión política hacer aparcamientos para motos, porque es que el centro de Málaga, yo sé que es un poco repetitivo, pesado, pero es que vivo aquí. Nos están quitando los aparcamientos a los vecinos, no ya que no vienen, sino que los aparcamientos que teníamos para los residentes nos los están, yo les llamo robar, yo sé que está muy feo, pero es que es así, y lo están poniendo para motos. O sea, aquí viene todo el mundo, de donde le dé la gana y aparcar la moto. Yo vivo aquí y me den por culo, perdonadme, pero es que mis cabreos son así. Entonces no tengo derecho absolutamente ninguno, no tengo para comprar, no tengo donde llevar a mis niños, no puedo aparcar, y yo qué soy, no soy un ciudadano con derechos, es que estas cosas son las que los ciudadanos que vivimos aquí las sufrimos a diario, y es por la mala intervención que desde que se peatonalizó la calle Lario ha habido, es que los criterios de la peatonalización de calle Lario, que llevamos hablando de esto desde que se hizo, no nos han hecho ni puñetero caso, y estos son los problemas derivados de aquello que no le hicieron caso en su día, más o menos. Vale, ya acabamos. ¿Y ahora qué digo yo? Perdón, la gente. No, un poco también, ¿no? Sobre todo con la opinión de Antonio, que vive aquí, vive el centro y su problemática, también sus virtudes, pues habíamos hablado de eso. ¿Por qué peatonalizar hasta aquí y mantener el tráfico? Pues creemos que es evidente que el tráfico es necesario, por lo menos el transporte público para las personas que tienen cierta dificultad. Ya no solo estamos hablando de personas con capacidades diferentes, sino también con una persona con un carrito de un bebé o un carrito de la compra, ¿no? ¿Cómo accede a esos espacios? Creemos que es algo importante y algo que se tiene que tener en cuenta. También habíamos pensado que al peatonalizar hasta aquí y dejar ese mínimo, el tráfico ya está reduciéndolo al mínimo, no crea ese eje tan marcado de transporte, gana mucho más el ciudadano y también ayuda a conectar más con la parte del Soho, que creo que es necesaria también reactivarla y que ahí hay una brecha grande, pero sobre todo por la zona del tráfico, ¿no? Aprovechar la bóveda que tenemos, que no creo que es que hubiese que poner más árboles, sino cuidar los que tenemos y aprovechar y hacer participar al ciudadano de ese espacio que es realmente el interesante que tiene la Alameda y que hoy día lo tienen los coches. Y poco más, tampoco me quiero extender mucho porque creo que más o menos el consenso al que hemos llegado en el grupo ha sido ese. Vosotros ya si queréis comentar un poco, si veis que algo de lo que han comentado es muy imposible o y ya que vosotros también le hagáis preguntas. Yo estuve un poco en el grupo y le decía que en parte se pide, igual que la Alameda en su día fue, pues que se ganó incluso sobre unos terrenos al mar, o sea, que la ciudad apostó en aquel momento. Pues yo creo que también es un poco una oportunidad de verlo con cierta amplitud, ¿no? Y con ver un poco un proyecto, como decimos, de futuro, ¿no? Y es importante, y nosotros porque estuvimos en el taller con los niños, por ejemplo, una cuestión que incluso para nosotros es, ahora mismo que también estamos dando vuelta,
¿cómo se podrían incorporar en un espacio de ese tipo pues zonas para niños y tal, ¿no? Pues fijaros que en eso incluso dice, no, el ejemplo de las Ramblas de Barcelona, el ejemplo de no sé qué, eso no está cuidado, por ejemplo. En muchos espacios no está cuidado, ¿no? Entonces, es verdad que hay como muchos intereses que se pueden ir sumando. Quizás la propuesta esta sí es novedosa, yo lo digo tal cual, el decir incorporamos la acera, o sea, siempre se ha pensado o central totalmente o las dos aceras, ¿no? El decir, oye, limitamos todavía más el tráfico, oye, pues a lo mejor es verdad que hay que ir planteándoselo, creo yo, ¿no? Un poco van dando como pistas a también qué es lo que se demanda y decir, oye, qué espacios y a lo mejor se pueden equilibrar para que efectivamente haya otro uso. Pero no nos olvidemos nunca que Málaga es una línea. Que no nos olvidemos nunca, sí, limitar el tráfico, ahora ya está arreglado, no usted. Hay que solucionar el problema de los ciudadanos que van del Palo a Teatino y viceversa, porque Málaga es una línea y por narices hay que pasar por aquí, o bien aquello que ya se habló hace muchos años de meterlo por debajo, pero como no hay ni dinero ni voluntad política, pues entonces no pongamos un tapón aquí porque ya bastante trabajo nos cuesta llegar a nuestros trabajos, yo no porque vivo aquí, pero vamos, el que viene del Palo y tiene que ir a la universidad tiene guasa. Entonces, no digamos, vamos a quitar el tráfico, no mire usted, solucionemos el problema que vamos a crear, porque se va a crear un problema muy gordo. Y el ciudadano cuando se cabrea dice, ahora tarda 1 hora y luego voy a tardar 1 hora y media. Pues no te digo yo cómo le llueve a los dioses todo lo que yo no sé. Entonces, a los dioses y a vosotros ayuntamientos, evidentemente, porque esto hay que pensarlo. Cortamos el tráfico con la Alameda que queda muy bonito, bien, pero ya está, eso es muy gracioso. Pero la realidad es que se jode a un puñado de miles de personas cada día y cada hora. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y desde urbanismo, los urbanistas, una de las cosas que tienen que pensar también es el ciudadano, resolverle y mejorarle la vida al ciudadano, no hacer cosas bonitas. Eso también está recogido en el urbanismo. Así lo creo. Yo creo que no se puede confundir el tráfico con la movilidad. Bueno, hay formas de moverse la gente. Yo te digo lo que es. Si todas las teorías son muy graciosas, pero no hay helicópteros que te lleven del Palo a Teatino. Hay un autobús y hay una carretera. Esa es la realidad. Aquí hay 3 grupos, 3 mesas de trabajo, integradas por grupos muy diferentes, con intereses muy diferentes, pero sin embargo, en las exposiciones que se han hecho, dentro de que cada uno pueda tener, por así decir, pues tengo buena alternativa, pero hay muchas coincidencias también. O particularmente, yo creo que hay un hilo conductor que va afinando y decir, oye, por ejemplo, vamos a tratar de que esté todo a nivel, es decir, todos esos elementos de aceras partidas y tal, son cosas que parecen de sentido común, pero bueno, todo el mundo las identifica rápidamente y ahí pues hay una coincidencia. El uso central para el peatón parece que también es coincidente en todo, que eso es una decisión muy importante, porque ahí hay por así decir, una dicotomía entre decir, el espacio central para el tráfico, el espacio central para el peatón, se recupera el sentido histórico, la bóveda de árboles la va a disfrutar las personas, y parece que todos los grupos con variaciones, ese espacio central lo utilizan para los peatones. Es verdad que incorporan además la acera norte y dejan una franja o la propuesta de decir, no, peatonalización completa, estrangulamos el tráfico en esta zona y que todo el mundo vaya por el eje litoral. O sea, creo que hay coincidencias que son, básicamente,